Colonia, todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. de tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mi nombre es Diego Alejandro Jiménez Flores, tengo 31 años. Bueno, mi vida empieza con una infancia muy natural a la de cualquier niño de ciudad, feliz, contento con su papá, su mamá, sus hermanas y jugando con los niños de la cuadra, todo muy normal en el ambiente normal que se desarrolló más de una generación, tal vez con algo de violencia, pero también con tranquilidad, con amor. Hablo de la violencia pues que hubo en el tiempo, en las que atracaban personas y eso. ¿Esto es en qué ciudad, Alejo? Esto es Medellín. Muy bien. Pero nada grave que tocara a la familia. Bueno, fui creciendo, fui aprendiendo muchas cosas, llegan edades difíciles como la adolescencia, donde tal vez llego bien formado en unos aspectos, pero en otros llego con falencias también. Y todo esto me llevó por caminos a los que tal vez me cogieron desprevenido, me cogieron por sorpresa. Es donde la vida se presenta con sus variables, donde no sabemos dónde vamos a terminar, y en ese ir y venir el punto en el que llegan las tal vez decepciones de no poder lograr lo que queríamos ser desde niños, vienen dolores, y pienso que eso fue una de las principales razones que me llevó a no solamente conocer de las sustancias psicoactivas, sino también sumergirme en un oscuro mundo. Bueno, mi familia es católica, desde nacimiento bautizado, primera comunión, era de fe de alguna manera, aunque no practicante. No digamos que por eso no había fe. Sé que hubieron unas cosas demasiado fuertes que me marcaron desde la infancia, que me llevaron de alguna manera con esa alma de niño a conocer de Dios y a no olvidar unas cosas que después, más adelante, iban a marcar esa diferencia en mi camino con el Señor. Pero obviamente no sin antes pasar por el camino oscuro, el camino tenebroso, el camino de la perdición. Entonces, bueno, en la adolescencia empiezo a conocer lo que las personas del corriente conocen, primero que el alcohol, pero a partir de ahí empiezo a experimentar con sustancias. ¿Qué sustancias fue las primeras que consumiste? Bueno, primero, digamos ahí, el alcohol. El alcohol fue la primera sustancia psicoactiva que consumí. A veces eso es tomado como socialmente aceptable. ¿Tú Sí. lo consideras como una sustancia alucinógena? Eso es socialmente aceptable por su etiqueta de legal, Ajá. ¿cierto? Pero es quizás más dañina que cualquier otra sustancia ilegal que exista. Comparémosla con la segunda que probé después de ahí, que fue la marihuana. ¿Eso fue a los cuántos años, Alejo? Eso fue aproximadamente 12, 13 el alcohol, 14, 15 marihuana. Aproximadamente. Bueno, ya en ese contexto se me presentaban todas las ofertas que puedas pensar. Ya me empezaron a ofrecer cocaína, hubo como una especie de boom donde las modas, donde las drogas se pusieron de moda. Llegó el popper, estaban las pastillas,
Estaba la cripa, que ya es la marihuana, pero cultivada en un laboratorio con unas lámparas de neón. De eso le conocen como cultivos hidropónicos. Y empiezo a experimentar ya con todo. La tercera fue la cripa. Yo la separo de la marihuana porque es mucho más fuerte, tiene unos efectos similares, pero distintos también en muchas cosas. Y después de eso fue la cocaína, ya el popper, y ya no se sabe ni el orden, ni cómo, ni en qué momento, cuál la una con la otra. A veces eran 2, 3 al mismo tiempo, alcohol, marihuana y cocaína. ¿En qué ambiente se daba el consumo? Bueno, esos consumos se daban en ambientes primero de fiesta. Al principio nadie empieza como que yo me voy a perder en las drogas, no. La gente primero empieza, la voy a manejar, la voy a dejar para cada mes. Ve, especialmente como con el alcohol y la marihuana, la gente empieza a invertirle y a desgastarse mentalmente, empieza a pensar en la sustancia. Bueno, este fin de semana viene, este fin de semana me toca. Entonces la gente empieza, no, yo la manejo, yo la controlo, esto no me va a hacer adicto. Porque si la gente inmediatamente pensara en eso, les aseguro que serían muy poquitos los que se meterían. Entonces al principio empecé así, para cada mes, no, ya después para cada 15 días, no, ya dejémosla para cada 8 días, no, yo sé que yo la manejo muy bien, entonces hagámoslo cada 8 días y esporádicamente una vez por semana. Y con el cuentico de que yo la manejo y yo la controlo, ella es la que me está llevando a mí con esa mentira a un punto de muchas veces no retorno, donde ya no se puede hacer mucho o en algunos casos nada, porque hay personas que también mueren adictas a las sustancias. Bueno, empecé así a perderme. Siempre fui muy aplicado en el colegio, muy disciplinado. Perdí un año a raíz de esto, casi pierdo el otro ya para terminar el bachillerato. Me sobrepuse como pude, me gradué con honores del colegio. Eso todavía no había empezado a afectar mi parte cognitiva y mental de una manera tan fuerte como más adelante lo iba a hacer. Entonces, no es cierto que las drogas son inofensivas. Ninguna droga es inofensiva, así tenga el rótulo de legal. Entonces significaría que la marihuana, que altera cognitivamente y afecta demasiado el funcionamiento mental, en este momento es una realidad, pero entonces si mañana la legalizan, entonces ya sus efectos nocivos van a desaparecer. Ajá. Simplemente porque le dieron un rótulo de legal. No, esto antes está demostrado por países que lo han experimentado, que antes al contrario se agrava más la situación y la crisis de salud pública. Entonces, bueno, eso fue una reacción en cadena, una sustancia me llevó a la otra. Fueron alrededor de 7 sustancias psicoactivas: el alcohol, la marihuana, el popper, la cocaína, la cripa, y se me escapan las otras 2. Habían unas muy raras, eso sale de todo, eso cada vez inventan más cosas. Entonces las más de impacto eran esas 3: marihuana, cocaína y alcohol. Con esas 3 tiene una persona para perderse y para no saber en dónde va a terminar. Bueno, llegó un punto donde ya me daba igual. A veces la mermaba, a veces aumentaba el consumo, pero yo ya estaba en el grupo del barrio de los que se dedicaban a consumir, tal vez a trabajar esporádicamente, pero siempre sin que faltara la sustancia.
habían de todo, habían deportistas, personas muy talentosas, artistas, habían muchos sueños en esos círculos sociales adictivos, hundiéndose y perdiéndose, aislándose cada vez más de sus verdaderas metas y sus verdaderos objetivos. Las adicciones son un cementerio de sueños, donde las personas olvidan sus prioridades, porque lo primero que hace una sustancia es arrebatar el primer lugar del corazón de las personas, el lugar de sus sueños, el lugar de Dios, el lugar de su familia, el lugar de aquello que lo edifica, que lo hace una persona noble, aquello que la engrandece, es lo primero que arrebata una adicción. Entonces, bueno, algo tenía que pasar. Yo sabía que yo no podía consumir por el resto de mi vida. ¿Vos veías o querías como salir de todo eso? Yo siempre fui demasiado consciente. Inclusive en los consumos pensaba que yo sabía que estaba haciendo algo malo, algo de consecuencias negativas inminentes. Y todo eso me llevaba mucho como a hacerme autoexámenes. Inclusive hay una canción por ahí que habla de las adicciones, que menciona una frase que me marca, que dice: y odias los autorregaños. Yo personalmente empezaba como a autorregañarme, o sea, me recalcaba eso. Al mismo tiempo era la voz de la conciencia que cuando la ignoras y la callas, después te grita, y te grita con acciones muy concretas, como son la ansiedad. Eso es un grito de la conciencia. La depresión, la angustia, la tristeza, la desesperación, son personas que llevan mucho tiempo callando su conciencia. Llega un punto donde no dan más, no saben qué hacer y se despiertan todas estas enfermedades. Entonces yo trataba de escucharla, aunque llegaba a un punto donde se hacía insoportable, intolerable. Esto podía rayar incluso con la locura. Entonces siempre trataba como de sacar el mayor provecho, pero sin devastarme tanto. Y al final me di cuenta de que la única salida era simplemente escuchar esa voz, obedecerla, porque no había escapatoria. O sea, hundirme más en todo ese montón de problemas no era la opción. Es lo que quiero decir. Bueno, y así fue como una vez, en ese ir y venir, tuve que tocar fondo. O sea, lastimosamente a veces los seres humanos aprendemos es así. ¿Cuál fue el fondo mío? Fue muy curioso, porque antes de yo tocar fondo, como que la vida me permitió experimentar primero lo bueno, me permitió como una oportunidad para perseguir lo que yo siempre quise, mis sueños. ¿Cuáles eran los sueños que tenía Alejo a esa edad? A esa edad yo era muy buen deportista, yo jugaba muy bien fútbol, todavía lo juego, me encanta, pero en esa edad me destacaba demasiado. Inclusive en los partidos del barrio siempre destacaba. Un sueño era ese, ser profesional. Empecé a entrenar fútbol. Bueno, eran más que todo como con eso. El sueño era más que todo ese, ser alguien importante por el talento personal que pensaba que tenía. Y incluso la decepción fue mucho por ese lado, de ver la falta de oportunidad, de ver tal vez la poca orientación que tuve por parte de mi padre, primero que todo, que la expectativa estaba en él por saber hasta dónde él me podía creer en mí e impulsarme, ¿cierto? Bueno, más adelante empiezo a entrenar fútbol, estaba trabajando, arreglé una bicicleta y empecé a
a hacer deporte en ella, empecé a hacer ejercicio en un gimnasio callejero de por la casa, al aire libre. Me empecé a alimentar muy bien porque tenía pues con qué, ya ganaba mi propio dinero y obviamente todo eso lo empezó a agradecer de alguna manera mi cuerpo, también mi alma, porque yo estaba invirtiendo en mí, me estaba queriendo y eso me llevó también a rebajar mucho el consumo de sustancias. Es decir, vos mientras hacías todo eso consumías. Sí, yo mientras hacía todo eso consumía, pero obviamente cuando una cosa es contraria a la otra. La Claro. disciplina jamás será directamente proporcional a una adicción, ¿cierto? Un hábito se contrapone a un vicio. Entonces, en ese momento yo empiezo a rebajar considerablemente el consumo, pero no lo dejo. Empiezo a ponerme muy bien físicamente, mentalmente me sentía muy bien, pero estaba la herida. Yo ya tenía una herida. Una adicción puede ser muy fácilmente una herida infectada. A la herida que de pronto tenés, al vacío, a la falta de carácter, a la falta de identidad, al vacío emocional o afectivo, a una cantidad de cosas, le echas algo que no te va a ayudar en nada, sino que antes al contrario te va a agrandar el problema. Entonces, en ese momento donde yo estaba tan bien, donde por decirlo de alguna manera tenía todo lo que quería, llega algo a mi vida. Llega una persona, específicamente una novia que tuve, más consumidora que yo. Llegó pues como la mala influencia, ¿cierto? Donde obviamente los dos sumamos debilidades, sumamos cosas negativas y empiezo yo de pa' atrás a salir con ella cada 8 días, a entregarme al libertinaje, al placer, a simplemente derrochar, a vivir en exceso, ¿cierto? En ese punto es donde yo empiezo a bajar, a caer en picada. Las cosas empezaron a desaparecer de una manera muy curiosa. Primero el fútbol. No va a haber más fútbol porque no nos prestan la cancha, ni siquiera que yo lo haya dejado. No, empezaron a pasar, fue así, se dañó la bicicleta, se acabó el trabajo, ya después del deterioro físico iba a hacer ejercicio y no era capaz en el gimnasio al aire libre, no tenía la misma capacidad física, obvio, yo estaba trasnochando, estaba consumiendo demasiado, estaba llevando una vida demasiado desordenada. Faltaba solamente una cosa para que yo quedara totalmente devastado, y era que esa persona a la que muy probablemente me desarrollé una adicción hacia ella, yo digo adicción a las personas, pero también se llama dependencia afectiva, se dañó esa relación y ahí es donde yo me veo totalmente deteriorado físicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, estaba devastado. Ese fue mi fondo. Tenía demasiados enemigos porque no me callaba la boca, era demasiado frentero, como decimos aquí en Medellín. Me gustaba decir las verdades, como que le gustara a quien le gustara, y eso me llevaba a tener muchos enemigos. De verdad que yo reconozco la presencia del ángel de la guarda en todos esos momentos, al que incluso ahí alejado de Dios por parte mía, porque Dios no me dejaba, ahí estaba Él protegiéndome. Inclusive yo era en ese momento totalmente creyente del ángel de la guarda, en fe yo sabía que Él estaba ahí, sabía que me protegía por yo ser así como tan plaga, tan
tan polémico. Pero esa enseñanza la recibiste de quién, de tu familia, o dónde supiste que el ángel de la guarda existía. De alguna manera, por parte de mi familia, que fueron los que, Te inculcaron. siendo no practicantes, me llevaron a los sacramentos, quiera o no quiera, hace la primera comunión, porque todos los niños tienen que hacer la primera comunión. Es decir, Dios o las cosas espirituales estaban contigo incluso en ese Sí, momento. Creías en Dios. Claro, inclusive mi abuelita, que no es ni siquiera católica, Ajá. pero fue por ella que yo me aprendí un salmo. Vea. Y en los momentos en los que estaba pasando por una calle oscura, 1, 2 de la madrugada, y tenía miedo de una acción violenta en mi contra por parte de tanta criminalidad, y como en tantos casos pasó, empezaba a decir ese salmo, que es el Salmo 91. Y inmediatamente se me quitaba el miedo. O sea, yo tenía una experiencia con Dios, no como la desearíamos ni como sabemos que debe ser en este momento, pero Él siempre estuvo ahí. Yo puedo decir que Dios nunca nos deja. Si tú crees que Dios está haciendo, te está dejando, te está juzgando, está enojado contigo, eso es una mentira, porque por más mal que nosotros nos comportemos, Dios siempre va a estar ahí cuidándonos, esperando a que regresemos. Eso fue lo que pasó conmigo. Entonces, bueno, de esas cosas me quedaron unos principios de fe, de los que Dios se valió para rescatarme. Uno de ellos es que nada es imposible para Dios. Yo desde niño sabía eso y yo no ponía eso en duda. O sea, eso era una de las cosas más claras que podía tener en mi vida. Pero entonces yo sí le dije, Dios, en ese momento de desesperación, Ahí habías quedado en ceros. La Sí. persona a la que estabas, prácticamente que era lo que te estaba sosteniendo, se fue. Sí, o sea, Ahí lo que te quedaba era Dios. no me quedó nada. O sea, yo sabía que el problema tan grande que tenía superaba mis fuerzas, superaba las fuerzas y capacidades de mi familia. Por más amor que pueda tener una familia, hay cosas que no vamos a poderle ayudar a la persona, porque no tenemos el conocimiento, porque no tenemos la formación, ¿cierto? Porque si la misma familia no pudo ser el factor protector, no pudo ser esa parte de prevención, mucho menos va a ser la de restauración de un daño tan grande. Claro. Entonces, yo sabía que ellos no me podían ayudar. Es más, yo pensaba, puede que llegue la persona más poderosa de este mundo a ayudarme y no va a poder hacerlo. Yo sabía que era entre Dios y yo en ese momento. O sea, vos sabías que la única salida era por ahí. Sí, entonces inclusive fue algo muy extraño porque yo dije, como si mereciera un castigo, pero al mismo tiempo un castigo que me hiciera como que recapacitar, algo así. Después voy a entender yo que no era un castigo, sino que era, por decirlo de alguna manera, una redención. Entonces yo llego a la casa, no me quería encontrar a nadie porque estaba devastado y precisamente la casa estaba sola. Yo, bueno, voy a pararme en el espejo y me voy a mirar ahora sí, sin mentiras, sin maquillaje, sin anestesia, como es. Entonces me paro al frente del espejo, agacho la cabeza y lo que hago es levantar la cabeza. Tenía miedo antes de hacerlo por ver lo que me iba a encontrar, y cuando me miro, obviamente empiezo como a regresar, como que y a cuestionarme cuándo llegaste hasta este punto. Es decir, físicamente estabas también mal. Sí, físicamente, y en ese momento, integralmente yo estaba mal, por dentro y por fuera. Entonces cuando yo me miro, empiezo a sentir de todo, empiezo a sentir miedo, desesperación, ganas de llorar, 1000 emociones revueltas. O sea, yo sentía que me estaba muriendo.
lentamente, a un fuego lento, no como que dice ahí ya se murió, no, sino que mi vida se estaba apagando. Me encierro en mi habitación, ya es donde le digo las palabras, Dios, eso fue en silencio. Yo sé que para usted nada es imposible, pero ahora necesito ver eso en mi vida. La respuesta de Dios es que, listo. Pero eso fue como una conversación en un contexto tan serio que hasta como que asustaba. O sea, ya no era como él y yo siempre hablábamos, como que Dios protégeme, y él me protegía y se me quitaba el miedo. No, ahí él y yo estábamos sellando una alianza. Él y yo estábamos haciendo un trato, tal vez el más serio que yo pude haber hecho en mi vida con él. O sea, vos estabas hablando en serio y sentías la respuesta de Dios que también te estaba respondiendo en serio. Y sentía la seriedad de él muchísimo más grande que la mía. Entonces me vino como una responsabilidad, me vino como un sentido de responsabilidad demasiado grande, de que ya todo un Dios me había dicho que sí, cuando nadie más podía hacerlo. Y la respuesta de él, pero de aquí en adelante el sí no es mío, sino suyo. Entonces ahí yo como que, Espérese. La respuesta de Dios era, ¿cuál? De aquí en adelante, el sí ya no es mío, o sea, ya no es de ya Dios, no sino el sí debe ser tuyo. Es decir, vos tenías que poner de tu parte. Sí, total. O sea, en esa libertad que Dios me había dado para hacer tantas cosas, para meterme en problemas, con esa misma libertad era con la que Él me debía rescatar a mí. Y vamos a ver cómo no soy solamente yo el que hago las cosas, el que digo sí, como que Dios dijera, no, de aquí en adelante es usted. Hágale usted y ya. Mire a ver, no. Cómo se daban las condiciones y las situaciones perfectas para que yo simplemente diera un paso. Podríamos Él decirlo, estuvo ahí. Sí, o sea, por ejemplo, de ahí para allá yo me quedé esperando la respuesta. O sea, yo me quedé esperando la oportunidad para entonces yo decir sí. Entonces yo empecé primero que todo a rebajar la sustancia, porque obviamente al no estar en mis 5 sentidos, pensaba yo, podía perder la respuesta de Dios, porque yo sabía que Él me iba a presentar algo muy contundente. Entonces salía a la calle así como salía siempre a consumir, pero esta vez ya decía que no. Y me preguntaban, ¿qué le está pasando? Empecé a andar solo, empecé a estar muy solitario, y quería, pensaba que era necesario. Y en un momento, caminando así por las calles en solitario, me encontré con la respuesta de Dios. La respuesta de Dios fue algo demasiado loco, algo súper evidente y claro, algo que no se pudo haber pasado por alto. Y fue un amigo que más adelante se iba a ser misionero. En ese momento en el que me lo encuentro, estaba en la consagración, ya había tenido una experiencia con Dios, pero como él siempre se perdía por ser barrista, él se llama Juan Esteban Sosa, que en paz descanse, y llega así como 2 personas caminando que se encuentran sin saberlo, sin pensarlo. Me lo encuentro de frente, pero esta vez ya no era para hablar cosas del mundo, cosas malas, sino que él me dice, Diego, ¿a usted gustaría saber de Dios, conocer de Dios? O sea, él me empieza a hablar de Dios. Yo, como que atando cabos, inmediatamente asimilo, y yo, porque él tenía un deterioro muy fuerte, un deterioro cognitivo muy marcado a raíz de las adicciones. Sí, vos lo conocías también como por ese mundo. Sí, nos conocimos en el bajo mundo, entonces él era el caso imposible. Él era el caso imposible, el del deterioro
cognitivo y mental irreversible, Según lo que vos según mi creías. punto de vista, sí, o sea, O hacía sea, unas- vos podés decir, yo puedo llegar a hacer lo que sea menos como él. o sea, todo el mundo, imagínate, los propios adictos Ajá. lo criticaban. O sea, tenía un deterioro demasiado fuerte, demasiado evidente. Y te lo encontraste y ya estaba Me lo cambiado. encuentro cuando yo pensaba que los daños mentales en él eran irreversibles. Yo me lo encuentro a él hablando de una manera coherente, hablando elocuente, pero no solamente con un lenguaje coherente, sino con un mensaje de Dios. Y siento yo una vocecita por allá como toda sutil, como que si no fuéramos dos, sino tres, como y llegara Dios también a decir, Ujú. ves que nada es imposible para mí. Y yo empecé a reírme, pero como él no sabía que yo estaba esperando una respuesta, él pensaba que yo me lo estaba gozando a él. Me llama la atención, pero no me goces, que si no quieres. Y yo como que reacciono y también le hablo muy fuerte, con mucha contundencia, le digo, ¿sabe qué? Si fuera para decirle, si fuera que no quisiera ir, le digo que no y ya. Pero si le estoy diciendo que sí, es porque sí. Entonces, de ahí para allá, es él como si empezara a ser ese amigo, ese compañero, esa persona que me empezó a hacer el acompañamiento en el proceso, tal vez de una manera extraoficial, pero mejor dicho, no según ningún plan humano. O sea, él ya estaba haciendo la consagración, ya se había consagrado. Sí, él él estaba en proceso, estaba próximo, en ese proceso y ahí prácticamente se convirtió en un misionero. estaba próximo a consagrarse y obviamente en su proceso para ser misionero, él empezó las dos cosas de una. Pero digo yo en la vida normal, porque mira que Total. te llevó a vos a... Entonces vos empezaste a ir. Entonces, de ahí para allá Ajá. no fue como que no, yo voy a ir a todo, yo me voy a meter de cabezas, no, era todo muy como del día a día. Entonces, bueno, ya Dios me dijo que le dijera sí hoy, ya le dije que sí. Siempre era una expectativa gigante. Y O sea, que vos sigue, esperando... Ajá. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, después fue una película por allá con unos ya también aspirantes a misioneros en Lección de San Felipe Neri, 4 horas, primera vez que me veo una película de 4 horas, pero me marcó, me marcó. Pero vos empezaste como a involucrarte con la consagración, o cómo empezaste a involucrarte con lazos. Bueno, primero, recuerdo que una vez hice un rosario, era por el aborto. Te invitaron. Me invitaron, fue en el Parque de las Luces, las personas se pusieron de rodillas. Y Juan Esteban te dijo, ve, vámonos para el Rosario. ¿Qué? Claro, él me invitó. Te invitaba a todo eso. Él me invitaba, yo iba porque yo tenía que decir que sí, así no quisiera, entonces yo iba. Era lo que te había pedido Dios. Sí, allá en ese rosario a mí nadie me pidió que me arrodillara, pero yo me arrodillé, me empezaron a doler las rodillas porque yo nunca me había arrodillado. Empecé a sudar, bueno, hice el rosario. Sentí que le había dicho sí a Dios ese día. Bueno, después empezaron a venir cosas. Primero vino el sacramento, la confesión. ¿Hacía cuánto no te confesabas? Hacía 10 años no me confesaba, prácticamente desde que había hecho la primera comunión. Tuve como alrededor de los 20 años y me dio por confesarme. En ese momento el sacerdote se demora. Me encuentro yo a Juan Esteban otra vez así pasaba. O sea, sin Pero esta confesión fue en una parroquia. Sí, fue en una iglesia. ¿Vos sentiste la necesidad o qué te motivó a confesarte? Hermano, fue algo muy, muy particular porque yo en el mundo decía que uno que se va a confesar con un padre más pecador que uno, lo que dice todo el mundo cuando no sabe, desde la ignorancia y desde afuera, sin conocerlo de adentro. Decía esas cosas, atacaba a los sacerdotes, sentía como un resentimiento, obviamente un resentimiento mal infundado, irracional, porque no conocía a ningún sacerdote, era por lo que tal vez había escuchado de otras personas, que así es como se
se dan las influencias en el bajo mundo, no hay que verificar nada, trague entero y ya, a pesar de que yo era tan racional, ¿cierto? Entonces un día iba para un lugar con la esperanza de tal vez encontrar un trabajo y me encuentro a Juan Esteban. Yo no quería ir a ese lugar porque me estaban diciendo que me fuera para una iglesia, que no era católica, y yo no me sentía bien porque de alguna manera me sentía presionado, como que si usted se vuelve de esta denominación le damos el trabajo. Me sentía como un poco presionado, aunque yo no iba a dejar, pero al final estaba como aburrido. Y me encuentro a Juan Esteban y ¿para dónde vas? Él siempre era así, ¿para dónde vas? Yo para allí, ¿por qué no me querés decir? Decime. Y al final le dije, no vayas por allá. Y era como si de alguna manera él creía que él me había convencido, pero por dentro yo estaba también hablando con Dios y en ese momento me dio como que por confesarme. Y yo sé para dónde va, y sé para la iglesia. Yo, sé que Juan, vamos. Y nos fuimos y por el camino me fui haciendo el examen de conciencia sin decirle. Ya cuando estábamos por allá le dije, Juan, me quiero confesar. Listo. Me demoré 1 hora con ese sacerdote, muy paciente. Mejor dicho, qué trabajo el que hizo conmigo, porque a partir de ese momento, 0 sustancias. Ni marihuana, ni cocaína, nunca más volví a molestar y a consumir drogas. Entonces, pero fue porque a partir de ese momento llegó algo muy importante y muy interesante a mi vida, y es que cuando el sacerdote me da la absolución y yo me paro de la silla 1 hora confesándome, se me olvidaban cosas y volvía y recordaba, y yo, ay padre, falta esto. El padre nunca me hizo un mal gesto, una mala cara, mejor dicho, qué vocación tan hermosa. Me preguntaba, ¿qué más? Y me esperaba que yo me recordara. Ese día quedé limpio totalmente. Entonces, cuando el padre me da la absolución y yo me paro de la silla, yo siento como si alguien me hubiera ayudado a pararme. O sea, empiezo a experimentar cosas físicas muy parecidas a las que muchas personas en muchos testimonios cuentan, como es el caso de Fernando Casanova, que experimentó cosas físicas también. Yo sentía que no pesaba, pero algo muy particular que me pasó es que yo sentía como una luz acá, como si la luz fuera física, como si yo pudiera verla. Yo sabía, yo no estaba loco, era consciente de que esa luz nadie más la podía ver, e inclusive llegué a pensar de que ya se me iba a pasar, pero la luz era como insistente, como que entre más la ignorara, más brillaba. Entonces, yo, bueno, en mi racionalidad, si usted es de verdad una luz y además de ser luz no está solamente como de bonita, sino que me va a servir para algo, entonces cualquier cosa que yo le pregunte usted me la va a responder. O sea, puse a prueba esa luz que me vino después de ese sacramento. La puse a prueba no con mala intención, sino como quien verdaderamente quiere atender como a los signos. Claro. Esa luz, antes de que yo le empezara a preguntar estupideces o bobadas de problemas matemáticos que fui incapaz de resolver en mi bachillerato, me decía, hay cosas más importantes que un problema matemático. Hay cosas que verdaderamente necesitas saber con urgencia, o sea, hay prioridades. Entonces, ¿eso lo entendías? Es decir, en medio de eso, ¿entendías eso o escuchaste alguna voz? Eso era un proceso consciente. Y yo siempre lo he dicho de esta manera: lo que uno le entra por una oreja, le sale por la otra. Lo que uno le entra por un oído, le sale por el otro. Es un dicho muy popular. Sí. Pero lo que entra a la conciencia, lo que entra
la voz de Dios va directo al corazón, ¿cierto? Así lo sentías vos. A la conciencia y al corazón. Entonces la voz no necesitaba pasar por tantos filtros. La voz era muy bien, directa. Esa voz era ahí en la conciencia, o sea, era un proceso demasiado consciente. Ahí es donde la voz me dice, la luz me dice, bueno, usted todo lo que quiere hacer es lo que le hace daño y todo lo que no quiere hacer es lo que le hace bien. Y yo como que, o sea, eso fue demasiado cortico. Si analizas esa frase es demasiado simple, pero con un significado demasiado profundo. Entonces yo me quedo frío y ahí es donde empiezo a preguntar. Yo, bueno, le digo a la voz, ¿y qué pasa si yo sigo haciendo lo que quiero y sigo huyendo de lo que no quiero? La voz me iba a empezar, la luz me iba a empezar a mostrar, y antes de que me mostrara lo horrible, lo terrorífico de esas escenas, de ver mi propia destrucción, yo espere. No me diga, tranquilo, porque obviamente eso me iba a devastar otra vez. O sea, ¿quién no se va a aterrar al ver su propia destrucción? Esa luz me la iba a mostrar. No, espere, más bien, ¿qué tengo que hacer? La voz fue muy clara, la luz. Todo lo que quieras hacer, no lo hagas, y lo que no quieras hacer, hazlo. Más adelante me iba a dar cuenta yo de que eso es un principio muy de fe, muy religioso, donde nosotros nos negamos a muchas cosas. ¿De eso habías escuchado antes esa frase? Nunca había escuchado eso, como tampoco nunca había escuchado la palabra mortificación. O sea, yo nunca había ido a un retiro, todavía no había entrado a la consagración. Entonces, en ese momento, yo, bueno, en mi debilidad y en mi humanidad, yo siempre pensaba, bueno, pero entonces puedo hacer así, voy empezando de a poquiticos, y la luz era muy clara. Entre más te pongas con rodeos, con vacilaciones, más duro te va a dar, más largo va a ser el camino y peor te va a ir porque más vas a sufrir. Yo, listo, este principio no se negocia. Y a partir de ese momento, ese fue el otro sí que di ese día, y empezaron a llegar cosas. Eso era un sábado en la tarde-noche, y Juan me dice, vamos para el grupo juvenil. Yo no sé si hubo una cosa antes de eso que me diera tanta pereza o tanto deseo de decir que no. Vos no querías ir. Yo no quería ir, o sea, mi sentimiento abandonaba totalmente esa decisión. Pero fuiste. Y, obviamente, mi inclinación tan viciada a hacer lo que quiero y a no hacer lo que no quiero, porque estamos muy programados a que solamente hacemos lo que queremos y creemos que eso es lo único que da resultado en nuestra programación mental. Ese día fue algo muy distinto, siendo la cosa que tal vez hubiera hecho de último en mi vida, la cosa menos deseada de hacer. Fui y llegó un momento en el que como ese tedio, ese mal sentimiento, esa negación a querer ir, se convirtió ya como en una tranquilidad, como en un sosiego, en una paz. O sea, ya me sentía como si me hubiera olvidado de los problemas, como si hubiera tomado otro rumbo. Y literal era eso, estaba en un grupo juvenil, católico, en una comunidad religiosa muy hermosa que me acogía a muchos jóvenes, sábados en la noche, y llegó un punto en el que ese día éramos 15, y ya después con mucho tiempo, invitando a personas, llegamos a ser alrededor de 50 jóvenes en un grupo juvenil. Bueno, se me empezaron a meter ideitas así en la cabeza. Ya después la que se me metió en la cabeza fue el rosario. Entonces
fue otra que me daba demasiada pereza, digámoslo así, qué vergüenza decir eso, uno ya le da vergüenza, que me daba pereza el rosario. Y de alguna manera la luz siempre me decía, entre más te cueste es porque más beneficio te trae, porque ya tenía experiencia, que decirle no a lo que menos quisiera era lo que me daba grandes recompensas. Entonces, grandes recompensas interiores que son demasiado importantes, que marcaron demasiado mi vida. Bueno, todo esto también me lleva a una frase que digo mucho y menciono, donde las decisiones más trascendentales y más grandes de mi vida las he tomado sin querer. Las decisiones que más marcaron mi vida las he tomado sin querer. Entonces, el rosario, como me dolía, yo pensaba que lo iba a hacer en mi pieza, sentado en la cama, con las comodidades, la tranquilidad. Pero como me da tanta pereza, yo bueno, entonces nos vamos para la iglesia, lo hago en el Santísimo de rodillas y hasta que no acabe no descanso. Y así era en mi rosario, inclusive como no me lo sabía, llevaba una Biblia, abría versículo por versículo, que el rosario es totalmente bíblico. Tenía un papelito donde me decía las citas bíblicas de cada misterio y lo abría y leía antes de empezar a las Ave Marías. Esas eran las meditaciones. Yo todavía no había hecho muchos rosarios con lazos, había hecho ese, tal vez uno que otro muy esporádicamente, porque no lo había adoptado en mi vida como algo cotidiano, y empiezo a hacerlo diariamente. De ahí para allá fueron muchos sí, estoy hablando de los más fuertes. De ahí siguió la Eucaristía. La Virgencita me decía, bueno, hijo, a mí me agrada mucho tu rosario, es hermoso, estoy haciendo grandes cosas en ti a través de esta oración, pero hay una que es más importante. Ya la Eucaristía no va a ser solo los domingos, sino que ven a Eucaristía todos los días, es más tranquilo, sentado, escuchando palabra de Dios, y es mucho más productiva que mi Santo Rosario. Sin dejar de hacerlo uno, puedes hacerlo otro. ¿Vos hacías el rosario todos los días? Sí, ya había empezado todos los días, porque ya no era un determinante de que si quería o no quería. O sea, yo si no quería, más feliz me iba. Ya había entendido algo demasiado grande. ¿Y el rosario fue el que te llevó a la Eucaristía? A la Eucaristía. Eso de que la Virgen María lleva a Jesús, eso es literal. Del rosario vino la Eucaristía, y de la Eucaristía ya llegó la consagración. Voy a la consagración, muchas veces iba, yo vivía en La Estrella, me iba hasta el centro de la ciudad, era alrededor de una hora y media viajando. Después salía a las 9 de la noche en el centro, un lugar como peligrosito, y me iba otra vez, llegaba a las 9:30, 10 de la noche a la casa. Y esa consagración no podía faltar, cada 8 días asistía a las lecciones, y yo veía cómo allá era un lugar donde de alguna manera descansaba de todas las cosas, de lo que no quería hacer, de lo que me daba pereza. La consagración de alguna manera era como un lugar dulce, era como literal ese vientre de la Virgen María. Yo ahí me sentía muy bien, no quería que el tiempo pasara rápido, era una formación que estaba alimentando todo. De ahí empecé a reconocer de que es que la mortificación, cuando me hablan de la mortificación, yo eso ya lo hacía. Señor, ya te había puesto la práctica de todo eso. Me puso ejercicios prácticos cotidianos que hoy en día todavía aplico. Por ejemplo, muy pequeños, desde los pequeños hasta los grandes. Ya sabíamos que el rosario podemos llamarlo que es uno grande, con el dolor de las rodillas, el asistir a la consagración. La Eucaristía yo quería que no fuera como tan sencilla y tan fácil, quería que me costara, entonces madrugaba a las 6 de la mañana para irme a la misa de 7, y todos los días era Eucaristía de 7. Yo quería como hacer sacrificios, quería reparar tantas cosas. Yo veía que me daba cierta recompensa, cierta fortaleza, me sentía fuerte. Entonces
venían los pequeños que eran muy curiosos, pero no menos productivos y eficaces, por ejemplo, fritando unas papitas. Entonces acaba la primera tanda y vos sabes que siempre uno pija uno coge la papita, pero entonces yo la cogí y yo como que la volví a dejar en el plato, hermano, abría la nevera y hasta que no terminara todas las papitas y no me sentara en la mesa, no comía. No picabas, pues. Sí, no picaba. Entonces todo eso era como un ejercicio de la voluntad. Eso era lo que estabas haciendo. Sí. Ejercitando tu voluntad. El Señor y la Virgencita te habían puesto esa tarea. Total. Sin darte cuenta. Ese era el antídoto a la adicción. Eso fue la contra para la adicción. El ejercicio de la voluntad. El ejercicio de la voluntad enferma, deteriorada y, por decirlo de alguna manera, casi muerta, porque es que tenga voluntad. No, es que un adicto no va a tener voluntad, o sea, la va a tener enferma y herida gravemente. Y como vos decís, en ocasiones casi muerta. En ocasiones a punto de fallecer y inclusive podríamos llamar ya muerta en muchos casos. Bueno, yo digo que había una voluntad, o sea, no solamente bastaba con una voluntad, tenía que haber otra voluntad. Había una voluntad más fuerte, más poderosa, era la voluntad de Dios. Cuando vos estabas poniendo lo tuyo, pero sabías que se necesitaba una adicional. Claro, porque la mía, una voluntad humanita, débil, viciada. Llegaba la voluntad de Dios. Cuando la mía no funcionaba, la de Él era infalible. Cuando mi voluntad no sabía elegir, la de Él sí. Entonces siempre había un lugar a donde ir, siempre había una decisión que tomar, siempre había una luz y una claridad. Entonces, por ejemplo, en la nevera, el jugo y la gaseosa, el último vasito de gaseosa para los hermanitos. Uy, lo cogí yo. Dejemos la gaseosa y sirvámonos el juguito. Cuando veía ya que alguien llegaba y se servía la gaseosa, y uno con el juguito, uno como que, bueno, probaba el jugo sin azúcar y el impulso era inmediatamente en automático pararse a echarle azúcar, y cuando ya uno se paraba, siempre lo mismo. Siempre. ¿Vos estabas haciendo consciente todo eso? Claro, todo eso era totalmente consciente. Parecía que la inconsciencia era perseguir el deseo y el placer. Cuando me paraban automático a echarle azúcar y reaccionaba y, espérate, tomaba sin azúcar, el primer sorbo me sabía como que maluco, pero ya después, estoy probando algo nuevo. Inmediatamente la mente se restaura, se le abre un panorama, se le abre un mundo de posibilidades. O sea, yo ya estaba pensando totalmente contrario a lo que me había llevado a todo lo negativo y todo lo malo. Entonces, ¿a dónde estaba apuntando yo? Hacia una salvación, hacia algo grande, hacia nuevos horizontes, con proyecciones, con metas, con demasiadas bendiciones y milagros que me esperaban. Entonces había una expectativa muy grande, siempre era esa fe. Esos ejercicios hoy en día se los he enseñado a demasiadas personas, porque son tantos como tu creatividad te lo permita. O sea, no hay límites para estos ejercicios. Tú puedes elegir ayudar a una persona en la calle, puedes elegir no contestarle feo a tu mamá, puedes elegir, o sea, todo lo que te puedas imaginar, no hay límites para eso. Entonces obviamente esto te va a cambiar de una manera impresionante. Claro, y alrededor de lo que uno vive, de ahí pueden surgir esos ejercicios. Claro, es en el momento, es simplemente estar alerta, es estar alerta a tu oportunidad de ser libre. Eso es algo que se recibían como regalos, se reciben como regalos y verdaderamente son demasiado eficaces y demasiado poderosos para lograr cualquier cosa que te propongas en la vida, no solamente salir de una adicción. Puede ser fundar tu propia empresa,
puede ser hacer el mucho bien a miles de personas, hacer mucho bien a miles de personas, a millones de personas. O sea, eso puede cambiar una generación entera, puede cambiar la humanidad entera. Entonces, bueno, ya en ese momento yo ya era imparable. Yo de la mano de Dios era imparable. Les dije ahorita que el lema de mi conversión de mi proceso de conversión son las palabras del Arcángel San Gabriel. El Arcángel San Gabriel en el anuncio de la encarnación del Niño Dios a la Virgen María, cuando le dice, porque nada es imposible para Dios. Ese es el lema de mi conversión, porque nada es imposible para Dios. En ese momento ya yo iba para donde iba, me consagré, me decían, empiece Lección. Yo sí quería ser misionero, pero yo decía que paso a paso, entonces, porque quería comprometerme. O sea, ¿Vos sabías que era algo serio? Sí, no quería repartirme como en cosas y de pronto bajar el nivel en las dos por acelerarme. Entonces, primero me consagré, pero ya sabía que cuando me consagrara inmediatamente Lección Divina, el aspirantado a ser misionero. Había una intención muy, como te dijera, muy unida a la voluntad de Dios. Yo no quería pasar ya a ser misionero lo más rápido posible, no. Inclusive me quedé un año, que al final me tocó, fue como que, bueno, ¿me voy a caer aquí siempre o qué? Porque, o sea, era un lugar muy agradable, vivía el proceso, yo sabía que no era la meta, sino el proceso. Entonces, después San Lorenzo, después misión y siempre ayudando a personas que tuvieron mis problemas. ¿Dios siempre te puso esa gente todo el tiempo? Sí, pasó algo que también me marcó. Y fue que cuando yo me vi tan libre, porque yo me vi libre de adicciones, me veo hoy en día libre de adicciones, contrario a lo que dicen muchas personas, tal vez creyéndose muy intelectuales o muy expertas en el tema, que la adicción es para siempre. La adicción no es para siempre, tiene cura. Obviamente la comunidad científica, que tiene de alguna manera mucho reconocimiento a nivel mundial, ellos te van a decir que no tiene cura porque aún no ha salido una inyección, una vacuna, como que vacúnese y dejará de ser adicto, o tomes estas pastillas y dejará de ser adicto. Pero no significa que la ciencia sea la única que pueda hacer algo al respecto, contrario a lo que creerán muchas personas, respetable pues también, pero que no se comparte en este caso, porque esa compulsividad, esa adicción tan arraigada, esas emociones y esas particularidades de lo que llega a percibir y a experimentar una persona que es adicta, dejaron de existir totalmente en mí. O sea, inclusive yo le empecé a coger asco a una de las sustancias más que más dependencia generan, que es la cocaína. Eso a mí me da ganas de vomitar de solo imaginármelo. La marihuana pues, ya no llama la atención, ya no es como que, uy, tengo ganas y, uy, me puse a sudar, o esto verdaderamente me causa una sensación fuerte y un deseo de ir a consumir, no. Entonces, por eso es que yo digo que yo soy libre de cualquier adicción. Obviamente, la sustancia está ahí, estamos en el mundo y en cualquier momento, así como una vez no la conocía y la probé ya después de haberlas conocido, que sé cómo se pueden conseguir, ¿quién me asegura que no voy a volver a caer? Y no solamente yo, nadie está exento. El solo hecho de estar en este mundo nos expone a demasiadas cosas. Yo digo que hasta que yo no llegue al cielo no canto victoria, pero llevo alrededor desde esa fecha, desde el 2012 hasta la fecha, son alrededor de 11, 12 años que no consumo estas sustancias y, o sea, y no me llaman la atención, no quiero. No es como que sea algo que me difícil para mí o algo que me dé miedo caer, no.
yo vivo lo más tranquilo del mundo sin eso. Me di cuenta de que uno podía llegar a ser feliz sin esas sustancias. Entonces, es en ese momento donde yo le doy gracias a Dios, pero yo no quería decirle, Dios, gracias, como en el Evangelio. Solamente se devolvió a darme gracias. Los otros tal vez desde por allá se sintieron agradecidos, pero solamente uno hizo algo. Entonces, en ese momento yo hice otra alianza con él. Yo, Dios, bueno, yo quiero que mi gratitud por este gran milagro, por este regalo tan grande que es mi libertad, no sea simplemente gracias Dios. Yo quiero una acción de gracias, un hecho concreto. Y en ese momento quedamos en que a partir de ahora yo iba a empezar a ayudar a todas las personas que tuvieran ese problema de adicciones. Inmediatamente recibo como una gracia, un don, pudiéramos llamarle, donde yo a cualquier persona que veía en la calle padeciendo de estos vicios, no solamente los que veía, sino que sentía que Dios me los ponía. Afuera de mi casa parecía un parche. Salían de las discotecas y se iban allá a consumir cocaína, alcohol y marihuana. Yo escuchaba todo lo que decían, no me dejaban dormir. Un día le dije a Dios, Dios, déjeme dormir y yo mañana les hablo. Quedé profundo. A partir de ahí yo tenía insomnio los sábados solamente en la noche. Ya después de ahí no volví a tener nunca más insomnio ni los sábados en la noche y obviamente tuve que cumplir con mi parte. Les hablé y cuestión de días ese grupo se dividió, no quedaron sino 2 al final. Esos 2 al final se aburrieron porque lo que los fortalecía era el combo, era el número de personas. Después me encontraba personas y me decían, estoy muy agradecido con usted, yo ya no consumo, ya estoy juicioso, ya solamente tengo una sustancia o ya no tengo ninguna sustancia, ya estoy más repuesto físicamente. Era común encontrarme en algunos casos esas personas dándome las gracias, otras veces no, tampoco lo hacía por el agradecimiento. O sea, yo empecé ayudando personas desinteresadamente a las que Dios me pusiera. Bueno, es ahí donde en los retiros siempre daba con esas personas, hacía que me entregaran las sustancias. Antes de empezar el retiro yo ya sabía quiénes eran. ¿A vos te había dado como un olfato hacia eso? Sí, yo ya sabía qué les iba a decir. Yo no llegaba inmediatamente, no, los saludaba, ¿cómo están muchachos? Y sabía el momento exacto en el que les debía decir algo muy cortico, porque eran 5 minuticos de hablar con la aromática antes de que empezara el retiro. Y les decía, muchachos, ustedes no son canecas de basura para que se estén metiendo esas sustancias a su cuerpo. Si ustedes se siguen tratando así, van a terminar muy mal. Yo hice eso, consumí esto durante tantos años, alrededor de 5 o 7 años aproximadamente, y ahora me doy cuenta de que la felicidad no está en eso. La felicidad no está en las drogas, la felicidad no está en el placer. No permitan que eso les mate sus sueños. Acuérdense que ustedes soñaban y ya sus prioridades no son realizar ese sueño. Yo sabía qué decirles en ese momento perfecto, y habían unos como que, pero es que yo todavía no quiero. Y yo, bueno, pero en el retiro, ya sabe que no le dañe el retiro a nadie. Pero siempre había al menos uno, se quedaba conmigo y me decía, Diego, ayúdeme, yo sí quiero. Lo que usted me dijo me hizo dar cuenta, o yo necesito dejar esto me está trayendo verdaderamente problemas, yo no quiero ser esta persona. Y a esa persona lo acompañaba durante el retiro obviamente hacía lo suyo. Eran personas que de alguna manera más adelante me iba a encontrar como misioneros, como aspirantes o tal vez como consagrados. Entonces era algo muy bonito y muy satisfactorio también.
el saber de que la acción de gracias no solamente, o sea, Dios me ayudaba a agradecerle a Él. Era algo súper curioso, pero muy hermoso también. A raíz de todo esto se da el que yo ya estaba dándole muchas gracias a Dios, o sea, yo estaba cumpliendo con ese trato, era algo que no pensaba tener como un tema menor en mi vida, o sea, era algo demasiado importante y por cosas de la vida me doy cuenta de que eso que yo hacía gratis y desinteresadamente también era un trabajo. Era un trabajo y en un momento tal vez de crisis vocacional, pudiéramos decirlo así, en un momento donde también las oportunidades laborales, a pesar de que en teoría por haber estudiado, yo soy mecánico automotriz, se me debían haber abierto más puertas, llegó un reclamo a Dios donde yo no encontraba por ese lado, pero no sabía los planes de Él. Llegó un día a hablar con una persona que nos contactamos por un mensaje, una cadena de WhatsApp, donde buscaban un empleado para trabajar en una finca, 4 días a la semana. Yo, ¿qué será esto? O sea, no decían para qué. No decían para qué, y como guía espiritual. Yo, guía espiritual, una finca, 4 días. Yo necesito como retirarme, despejarme un poco. Escribo. Y ahí fue mi primera experiencia en un centro de rehabilitación. Es decir, el Señor te llevó allá también. Sí, o sea, yo no viví una experiencia en un centro de rehabilitación con mi propio proceso para salir de las adicciones, porque no quería eso. Ni siquiera quise un psicólogo, no sé por qué. Tal vez como por miedo a tener como un rótulo de enfermo, no sé. Yo quería como irle de pronto a ser desacreditado por tener un problema de salud mental, porque sabemos que hay mucho estigma social y igual eso no me llevó a pensar que no tenía necesidad de una ayuda, ¿cierto? Dios suplió todas esas partes, la psicológica, la emocional, la física, mejor dicho, Él fue todo, mi psicólogo, mi terapeuta, mi nutricionista, todo, mi acondicionador físico, todo. Entonces, obviamente siempre dejándome llevar también por las personas que Él me ponía en el camino, no sin despreciar las labores de estas personas que hacen un trabajo enorme y gigantesco y súper noble también con estas personas. No es que yo diga que no es necesaria la parte psicológica, no, antes al contrario, le doy tanta dignidad a esas profesiones que en el momento en el que una persona no la pueda adquirir, Dios la tiene que suplir, porque si no, no sería un tratamiento íntegro y completo. Bueno, llego a esa institución, después de haberle contado todo este testimonio a la persona que me iba a contratar, me preguntó cuál era mi experiencia con los adictos y mi respuesta fue la experiencia de haber vivido alrededor de 5 años con ellos, sé lo que piensan, sé lo que hacen, sé cómo hablan, cómo se comportan. Todas las mañas para poder conseguir la droga, todo. Todo, sé absolutamente todo de ellos y siempre lo vi así, desde el principio que te comentaba, como que en ese autoanálisis, en ese proceso consciente de lo que yo estaba haciendo. Yo no sabía qué era porque más adelante yo tenía que tener un conocimiento tan pleno de todas esas cosas para poderle ayudar a las otras personas. Dios te preparó sin vos darte cuenta. Sin darme cuenta, obviamente esto se hubiera quedado en nada si yo no hubiera dicho después ese sí, ¿cierto? Una vez más Él te reclamó el sí. Claro, así es. Y obviamente eso me llevó a una formación donde yo lo veo como eso. O sea, yo hice un pregrado en adicciones, un pregrado como ninguna universidad lo puede dar y como ninguna universidad lo puede enseñar. El conocimiento que yo tengo no lo van a enseñar en ninguna universidad.
y tampoco es que esté recomendando que un psicólogo con especialización en farmacodependencia vaya y consuma para que pueda ser más eficaz en sus terapias. No, obviamente no. Es algo que no recomiendo. Probar la sustancia es algo a lo cual le debes huir, como quien te dice no metas la mano a la candela porque quema. Basta saber con qué quema. No necesitas vamos a ver si sí, uy sí, no. Nadie hace eso es algo totalmente irracional. Entonces llego a esta institución con mucho conocimiento, pero también con muchas cosas por aprender. Y soy consciente desde el primer momento y empiezo a ver todo como una escuela. Entonces, esa primera experiencia en centros de rehabilitación la vi como un curso intensivo de ayuda terapéutica y pedagógica para la atención en adicciones. Y se me empiezan a presentar un mundo de, ¿cómo pudiéramos llamarle? De pruebas, de retos, de situaciones cotidianas que suceden en estas comunidades donde eso va a poner a prueba toda mi capacidad de ayudar, toda mi capacidad y también la disposición. Era un trabajo demasiado desgastante, era un trabajo que requería de demasiada vocación. Mi fortaleza en los momentos de debilidad y de decir no puedo más era apelar a esa alianza que yo había hecho con Dios. Yo sabía que yo no estaba haciendo simplemente un trabajo o me estaba ganando simplemente un sueldo. Yo sabía que yo estaba haciendo algo mucho más grande, estaba haciendo una misión. Siempre Dios me iba mostrando el paso a seguir. Ya de ahí, de haber adquirido esa experiencia, después de haber sido puesto a prueba y de alguna manera de haberlo hecho con demasiado amor, con demasiada fortaleza, de ahí vino un estudio, lo hice en la Universidad Luis Amigo, se llama Operador Calificado para el Acompañamiento de Poblaciones con Conductas Adictivas. Me doy cuenta de que fue un complemento, pero de que verdaderamente lo que yo aprendí para poder ayudar a esas personas lo aprendí primero en la vivencia inicial, de la que no recomiendo a nadie que experimente, que es el consumo, ¿cierto? Ahí conocí las sustancias, conocí qué es una adicción, conocí qué es lo que viene después de la adicción, que son demasiados vacíos, viene depresión, viene ansiedad, viene insomnio, viene demasiadas secuelas. Hay personas que inclusive quedan con un deterioro cognitivo para siempre. Hay personas que no se vuelven a recuperar, no solamente porque dejen de ser adictas, hay personas que quedan con esquizofrenias, hay personas que quedan con TOCs, con trastornos obsesivos compulsivos, con TLP, con trastornos límites de la personalidad. O sea, hay personas que quedan para que los familiares las cuiden para el resto de la vida. O sea, quedan necesitados y dependientes de los cuidados de sus familiares. O sea, quedan totalmente reducidos, y eso lo he visto, lo vi más adelante en otras instituciones donde iba a trabajar. Entonces, bueno, después de que estudio, vuelvo otra vez a esa institución, otra vez a otras pruebas puestas por el mismo Dios. Mi proceso de formación no terminaba. O sea, vos creías que ya tenías todo, pero todos los días aprendías cosas. Exacto, o sea, no, yo sabía que yo apenas empezaba en esto. Yo era muy consciente, por eso yo inmediatamente pisaba un pie en la institución, en la comunidad, se me activaba como algo, como una alerta. Otro semestre. Sí, otro semestre más, y las experiencias fueron así, como de 6 meses. La primera fue de 6 meses, después el estudio con otro trabajo fueron alrededor de 3 meses, después pasé por otras instituciones, y en ese ir y venir por las instituciones como proceso de formación,
pudiera parecer cuestionable, pero por qué no se queda en una. Lo que nos dice la sociedad es tenga una estabilidad, pero yo por dentro también sabía que necesitaba aprender de muchas, y en este momento he pasado por centros de rehabilitación, que es comunidad terapéutica. Pasé por menores infractores, que es como, llamémoslo para que lo entiendan todos, cárcel de menores. Instituciones adscritas al ICBF, y pasé por habitantes de calle. También estuvimos haciendo algo muy importante con los habitantes de calle, en programas también universitarios de la Facultad de Medicina de la UVA, en un contrato con la Alcaldía de Medellín, prácticamente como si hubiera tenido que abarcar todo, y en todo esto Dios me mostraba la necesidad de cada campo y de que realmente hay muchos vacíos y mucha falencia. Vos llegaste a todos esos centros que enumeras como premeditado, es decir, vos querías, voy a ir a este para aprender, o todo fue diosidencial, como decimos. Sí, todo fue más diosidencial, como de que las cosas, o sea, Dios se fueran te iba poniendo dando en uno, después en otro, después en otro. Exacto. Obviamente yo iba comprendiendo, pero no era que yo supiera. Iba comprendiendo, inclusive en la de menores infractores, que es de los amigonianos, la misma universidad donde hice el diplomado. Eso es una comunidad católica, que son los religiosos terciarios capuchinos. Con ellos estuve en 2 de los programas especializados que tienen allá, de que uno es un programa San Gerardo, que es un programa abierto, y otro es un programa, el abierto es como una finca, una granja donde no hay muros, no hay rejas. Allá los muchachos son muy libres, y ellos deciden, a pesar de que están allá cumpliendo con una sanción que les impuso un juez, los jóvenes se quedan allá como de alguna manera por su voluntad. Y otro que es más como lo contrario a ese, que es la unidad de atención especializada, jóvenes más difíciles, tal vez peligrosos, y que requieren de una atención más personalizada. En todo esto, pues, sobre todo en esta parte que vos dices que son como cárceles, entre comillas, que no es la palabra, ¿cuál es la palabra? Sí, eso pudiéramos decir, es un centro de atención. Muy bien. Para el joven. Ahí la droga es un factor común, la dependencia de la droga es un factor común, claro, en todos esos jóvenes. Claro, es un común denominador en esa generación y en ese grupo poblacional. Inclusive dentro de la institución se deben hacer demasiados controles, porque inclusive allá con la vigilancia de Policía Nacional, de nosotros como formadores, es muy difícil controlar 100% que no hayan consumos de sustancias allá. Muy bien. Inclusive muchas veces las mismas familias son las que se los llevan. Puede que sean manipulados por los mismos jóvenes, que digan que es que los están presionando, que es que tiene que pagar, que es que lo van a maltratar si no la lleva, o también puede que sea consentidamente. Como aquí no terminaba todo esto, hubo algo más que me puso el Señor en el corazón. Y es que después de haber identificado las necesidades y las falencias en estos modelos pedagógicos y terapéuticos que funcionaron y funcionan en muchos casos, pero en un número muy considerable, pudiéramos decirle, en la mayoría de personas se queda con demasiadas falencias, se queda demasiado corto. Después de tantos años identificando esto y de alguna manera ver tal vez que las instituciones eran ajenas o les pasaba desapercibido todo esto, yo empiezo a sentir de que Dios me estaba diciendo que pusiera algo de mi parte, de que teníamos que hacer algo al respecto. Eran casos muy puntuales, como por ejemplo personas que llegaban por segunda vez a vivir un tratamiento en adicciones. Que generalmente esos tratamientos duran ¿cuánto tiempo? Pueden durar entre 1, 2, incluso tratamientos hasta de 3 años,
y si multiplicamos eso por las veces que la persona ha tenido que ingresar como un reproceso, como por a volver a hacer un replanteamiento, como le llaman en algunos lugares. Esto es internos ahí. Internos. Lo plantean también como una condición indispensable, ¿cierto? Multiplicando eso por las veces que lo tienen que hacer, hay personas que llevan su tercer proceso, cuarto proceso, y si digo los números, las cifras son alarmantes. Hay personas con 10, 15 procesos, hay personas que cuentan que llevan desde los 20 hasta los 40 años y no han sido capaces, desde los 12 años hasta los 50, personas que han llegado a su edad adulta con 60, 70 años y todavía intentando salir de las adicciones y diciendo: yo me conozco todas las instituciones de aquí de la ciudad a lo largo de la historia, han recorrido todas, pero no les ha funcionado. Esto diciendo de que no todos los casos son así, pero sí gran parte son el común denominador. Hay personas a las que sí les ha servido y por eso es que hoy en día todavía se sostendrán esas instituciones, pero no quita el hecho de que Dios me haya dicho de que hay que hacer algo al respecto. O sea, no quita el hecho de que no se puede hacer algo más. Entonces eso era lo que siempre tenía yo en el corazón, cosas que me marcaban. ¿Cómo ayudarle a esas personas a las que pasaban una pero que no se veía como esa mejora? Claro, también habían personas que llegaban con su familia, un caso muy particular me marcó demasiado. Llegó un hombre, se veía una buena persona, llegó acompañado por su esposa y por sus hijos, y entre ellos estaba una niña pequeñita. Bueno, él iba a ingresar el padre de esa familia a la institución, le hicimos todo el proceso, llegó el momento fuerte, el momento crítico de la despedida de su familia, cuando la niña entiende que lo que está pasando es una despedida de su padre, explota en llanto, empieza a reclamar que por qué se tenía que separar de su padre. Obviamente no había una explicación para ella, porque la razón la tenía la niña. Una niña de alrededor de 3, 4 años no tiene por qué separarse de su padre. Es en el momento en el que tal vez más lo necesita. Y obviamente esto explicaba el llanto desconsolado de la niña. Cuando un usuario como estos me decía: Diego, yo no puedo estar más porque yo tengo que ir a encargarme de mi familia, por más que algunas personas, y esto puede parecer cuestionable, tal vez algunos jefes pudieran llegar a decir: no, es que él tiene que hacer el tratamiento para estar bien con su familia, y es verdad, pero también es verdad que ese padre, como parte del tratamiento y de la recuperación, es asumir las responsabilidades de sus deberes de Estado, es asumir su rol como padre, como esposo, como jefe de una familia. Entonces, cuando él me decía: es que me tengo que ir porque mi familia me necesita, en mi casa están pasando necesidad, mi hija necesita a su papá, me hubiera parecido más antiético decirle: no, es que vos te tenés que quedar acá simplemente como por tal vez conservarle un puesto o qué sé yo, muchas cosas, muchos intereses que se pudieran dar ahí. Yo lo que le decía es: si se va a ir es porque se va a encargar de eso. Es decir, todo eso te taladraba en el corazón. Claro, ¿cómo ayudarle a esta gente? Claro, todo eso me taladraba, y yo sabía que había un gran vacío en la atención en drogodependencias, y es que esas personas que verdaderamente quieren recuperar su vida pero que no pueden estar en instituciones, no hay una opción verdaderamente concreta para ellos, no hay algo pensado específicamente para ellos. Habrán cosas por ahí como por los laditos que muchas veces ni les funcionan y al final terminan otra vez llegando a esa institución
o a esas instituciones pensando que es la única salida, pero obviamente tiene que haber algo más por hacer. Claro, y es que lastimosamente por la cantidad de personas que hay con esta patología, ¿sí es patología? Sí, ¿Cómo se dice? Sí, con esa patología La dual. cantidad que hay no se logra atender con los centros que hay. Muchos de ellos son muy costosos y uno pues en el apostolado se da cuenta que hay personas que consultan y uno pues intenta buscar para ayudarles y encuentra unos que son muy costosos o hay otros que son gratuitos pero no hay cupos y tienen que hacer colas de espera que uno diría pues Dios mío, ¿cuándo será que podrá atender esta persona? Es decir, vos planteás la idea de que hay una manera de ayudarle a esas personas. Claro, hay una manera de ayudarle a las personas sin que tengan que abandonar sus deberes de Estado, su cotidianidad, sin que tengan que abandonar sus proyectos. Porque se presenta como una gran paradoja de que para enseñarle a recuperar a una persona adicta a su vida, la tengamos que alejar de su vida. Me parece como una contradicción inclusive pedagógica. Obviamente se hace con la intención y con la razón de que si la persona se aísla de la sustancia, pues va a empezar su desintoxicación. Pero a veces lo malinterpretamos y creemos que por el simple hecho de que una persona deje de consumir, así sea en contra de su voluntad o sea obligada, entonces si entre más tiempo deje de estar aislada de la sustancia, más va a dejar de ser adicta y ya la historia, la experiencia, los hechos nos han mostrado de que no, de que las personas salen desintoxicadas de 1 año, de 2 años, de 3 años, de los años que sean y salen adictas. Entonces, inclusive casos muy puntuales de personas llorando y que me dicen, Diego, nos gastamos toda la fortuna de la familia en tratamientos para ese muchacho y en este momento no sabemos dónde está perdido en las drogas. O sea, es algo verdaderamente fuerte que nos tiene que cuestionar. De alguna manera en las instituciones saben muy bien cómo limpiarse la responsabilidad en algunas partes cuando dicen sí, es que si él volvió acá es que esta enfermedad no tiene cura. Nosotros se lo entregamos desintoxicado, pero entonces no dicen la parte donde desintoxicado no es libre de adicción. Él todavía es adicto. Y como si simplemente eso fuera como todo lo que se puede hacer, como si fuera la única solución que hay. Entonces no, hay algo más que se puede hacer por estas personas y siempre que se pueda hacer algo hay que hacerlo. Entonces pienso que pedirle a una persona que abandone sus estudios, que abandone su carrera profesional, que abandone su proyecto familiar, que abandone su vida, es pedirle demasiado a una persona y solamente las que estén dispuestas a dar ese tiempo son las que se pueden recuperar. Aparte de eso, les piden unas mensualidades muy costosas como hablábamos y decimos que solamente las que paguen son las que se pueden recuperar. Y aparte de que la persona esté dispuesta a entregar todo eso, que es demasiado pedirle a alguien, también le dicen como que espérenos que no tenemos cupo, pero la adicción es progresiva y en ese momento la persona está lista para ingresar, pero dentro de 15 días la adicción ya es más fuerte, dentro de 1 mes es más grande y la persona ya no quiere, o dentro de 2 meses la persona es mucho más adicta y se va a demorar mucho más en recuperarse de esta enfermedad, de esta patología. Muy bien. Alejo, este tema es el tema. O sea, uno aquí empieza a hablar de la cantidad de necesidad que hay y seguramente muchas personas quedan inquietas con la necesidad de ayudarle, por ejemplo, a la familia. De eso, yo creo que vamos a necesitar otro capítulo para ahondar un poquito en esto. Pero mientras tanto, yo voy a dejarles ahí en la caja de comentarios el número de WhatsApp
de Diego Alejandro para que la gente que quiera vea que puede, a través de todo lo que Dios le ha regalado, quizá obtener ayuda para su familiar o para ellos mismos, pues puedan contactarte y poder obtener ayuda. Antes de irnos, yo quisiera preguntarte cómo es que una persona dependiente de las drogas, al punto en el que tú dices que dependías de hasta 7 sustancias, pasa ahora a ayudar a la gente con este tipo de dependencias. ¿Cómo crees que es posible que haya pasado esto? Bueno, primero que todo, y es que cualquier persona que tenga verdaderamente deseo y disposición para ayudar es bienvenida en este combate y en esta guerra que tenemos contra las adicciones. O sea, hay quienes dicen que solamente el que haya conocido la adicción puede ayudar a otro adicto, o que solamente si usted sabe puede ayudar. No, aquí pueden ayudar todos los que quieran son bienvenidos, todos pueden aportar algo diferente, ¿cierto? Pero sin desconocer también que, habiendo conocido lo que es una adicción, se puede ser mucho más preciso y eficaz a la hora de dar un comentario, se puede tener mucha más empatía, porque yo sé lo que está sintiendo la persona, sé lo difícil que puede ser para él, pero así como sé que es difícil, así también se lo puedo simplificar mucho. Y muchas veces las adicciones de por sí solas ya son complejas, son demasiado difíciles. Claro. Pero nosotros, el error que no podemos cometer es complicarlas más. O sea, nosotros para dar un tratamiento adecuado tenemos que simplemente entender la adicción y ser muy oportunos en la atención y en las medidas que vamos a tomar para revertir esta conducta, que en sí es una conducta que se arraiga en la mente, en el corazón de las personas, ¿cierto? Es un trabajo muy minucioso y muy concienzudo, el cual no permite margen de error. Se debe tener claro el criterio, se deben tener muy claros los criterios y los lineamientos pedagógicos en base a los cuales se vaya a dar un tratamiento. Yo pienso que uno de los más importantes es que la persona se desvió en su vida en el momento en el que perdió sus prioridades. A la persona, para darle un tratamiento adecuado, íntegro y oportuno, hay que hacerle retomar otra vez sus deberes de Estado. Eso que lo hizo soñar, eso que lo hizo que le hizo saltar el corazón, eso que lo hizo tener esperanza. La persona debe estar allí con su familia, la persona debe empezar a reconocer allí en su cotidianidad aquello que es él, debe encontrarse consigo mismo allí en su profesión, en sus dones, en sus talentos, en sus gustos, en todo aquello que lo hace ser la persona que es. Y para cada quien hay algo especial que lo llama a tener ese sentido de vida. Es un sentido de vida que la persona tiene que encontrar y que en el momento en el que lo encuentre, las adicciones le van a parecer un estorbo. O sea, las adicciones que lo alejan de lo que lo hace feliz van a pasar a sobrar, van a pasar a ser algo innecesario y algo que simplemente se tiene que descartar de la vida. Entonces, entre más la persona se comprometa consigo misma, más fácil va a lograr todas estas cosas. Así fue como yo, de alguna manera, logré llegar a este punto, llegar a este nivel, porque es un nivel y se debe luchar para llegar hasta allí. Y bueno, no es difícil ni siquiera, no es difícil. Lo difícil es tomar esa decisión. Después de que tú dices sí, te vuelves imparable. Y bueno, tenemos
muchas ayudas. Ya Julián les dijo que va a quedar mi número, también pueden seguirme en las redes sociales. El contenido pedagógico y terapéutico antes reservado para los claustros, para los centros de rehabilitación y las comunidades terapéuticas que parecían como un secreto para los mismos internos dentro de esas instituciones, ahora va a quedar al alcance de todas las personas. Voy a dejar todo en el contenido de Instagram, en YouTube. Vamos a darle el tratamiento, la recuperación, la orientación, la pedagogía a todas las personas. Quiero que todas las personas se formen, aprendan, quiero que se empapen y se impregnen de todos estos criterios terapéuticos para que puedan de alguna manera orientarse. Hay personas que tienen la adicción como su más grande secreto. No están dispuestos a compartirlo ni con su familia porque temen defraudarla o temen tal vez no encontrar el apoyo necesario. Estas personas desde allí, desde la intimidad de su habitación, van a poderle darle clic a un video y acceder a un recurso formativo que le haga contención a esa adicción. A esas personas también queremos llegar. Hermano, ¿por qué haces esto? Qué buena pregunta, Juli. Hermano, yo digo que la respuesta es la misma. Es un agradecimiento. Si hay algo grande, noble y trascendente que un ser humano pueda encontrar en la vida, es la gratitud. Y yo la encontré. Y la encontré con un ser maravilloso que me ha dado tal vez el regalo más grande que tengo en mi vida, que a partir de ahí es que puedo recibir el resto de regalos que han llegado a mi vida, y es esa libertad. Y ese regalo no lo puede dar nadie más que Dios. Dios que se nos da como esa verdad. Esa libertad, hermano, es un tesoro. El que sepa lo que tiene en sus manos con la libertad ya no está dispuesto a desperdiciarla en un asqueroso vicio que no aporta nada, que da una miserable cuota de placer por un precio tan alto como es tu salud, tu bienestar y tu libertad. ¿A qué precio estás pagando ese consumo que estás teniendo? Es un precio demasiado elevado, no es simplemente la plata que te gastas, es lo que te cobra además de eso en tu salud, tu bienestar y tu propia libertad, cuando ya no eres capaz de pensar más allá de esa sustancia, cuando todos tus planes laborales, recreacionales, tus sueños involucran estar acompañado de las sustancias. Hay muchos mitos de personas que son exitosas y consumen adicciones. ¿Qué vacío tan grande podría tener una persona exitosa que necesita de la sustancia para sentirse de alguna manera completo, o no completo, sino para más bien huir de que no se siente pleno y feliz? Si aún siendo exitosa siente que le falta algo y toma esas medidas desesperadas. Entonces no es tampoco como lo pintan, como lo quieren hacer ver, que la marihuana da superpoderes, que me vuelve más creativo, que me vuelve más atractivo, que me vuelve... le atribuyen un montón de superpoderes a las sustancias psicoactivas, pero paradójicamente, al contrario, te está quitando tus poderes. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, explique. de tener una esposa de Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso.